Estimados hermanos, aquí va la clase grabada número 13, que era la que estaba pendiente por mi viaje a Tailandia. Esta clase era la del día sábado 4 de noviembre. La clase 14 la tendremos el 11 en el horario estipulado. También recordar que está estipulada para la clase 14, o sea, para este sábado, la prueba número 2, pero ya que no nos hemos visto, la vamos a dejar para la clase número 15. Y todas las tareas que hay ahí las vamos a poner en una clase. O sea, la prueba número 2 en la clase 15, el ensayo en la clase 16 y el informe de lectura en la clase 17. Recordar que el informe de lectura debe indicar lo siguiente: el nombre del libro leído, las páginas leídas, un resumen de no más de una página, indicar lo que le ha llamado la atención y hacer una pregunta que resulte de la lectura. El informe debe venir en letra Arial, tamaño 12, o sea, el tamaño natural del porte de las letras de los computadores que tiene el programa Word, donde se escribe, y márgenes justificados. También en la clase que viene este sábado, tiene que disertar el grupo que quedó pendiente de los 7 sellos, Oscar e Isabel, y también el grupo que sigue de las 7 trompetas, en este caso Daniel Órdenes y Gabriel Vera. Y ya estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Recordar lo que vimos en la última clase. Por un lado, hemos estado ya entrando en el terreno de los capítulos del libro de Apocalipsis, y por eso siempre es bueno mirar de qué se trata cada uno de los capítulos. Este bosquejo o índice o temario nos ayuda también a memorizar. Por ejemplo, el capítulo 1, que es el prólogo, la introducción o la descripción de Cristo. Capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 4, Dios en un trono. Capítulo 5, el Cordero degollado. Capítulo 6, los 7 sellos. Capítulo 7, los 144.000. Capítulo 8 y 9, las 7 trompetas. Capítulo 10, comer el libro. Capítulo 11, los 2 testigos. Capítulo 12, el dragón y la mujer. Capítulo 13, 2 bestias. Capítulo 14, los 144.000. Capítulo 15, el cántico de Moisés. Capítulo 16, las 7 copas. Capítulo 17, el juicio de Babilonia. Capítulo 18, la caída de Babilonia. Capítulo 19, fiesta porque cayó Babilonia. Capítulo 20, los 1000 años o el milenio. Capítulo 21 y 22, el cielo nuevo y la tierra nueva. También recordar que el análisis estructural del libro Apocalipsis aparece en su versículo clave, que es Apocalipsis 1:19, y que dice lo siguiente: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Las cosas que has visto se está refiriendo al capítulo 1, que Juan, antes de escribir la revelación que estaba recibiendo, ve también y escribe una descripción acerca de Jesucristo. Tiene su encuentro con Cristo, pero el Cristo glorificado. En el capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias son las cosas que son, y del capítulo 4 al 22, las cosas que han de ser después de esta. Entonces, nosotros ya estuvimos hablando de Apocalipsis, el capítulo 2 y el 3, que era el mensaje a las 7 iglesias, y también dijimos algunas pautas que hay para mencionar cuáles son las peores iglesias y cuáles son las mejores, ¿ya? Dentro de las 7 que están en el capítulo 2 y 3. Originalmente habíamos dicho que todas las que son pares pareciera ser que son buenas, las impares son las malas, pero no todas las que están en los pares son buenas, sino que hay dos que son buenas o muy buenas, y la tercera tiene su pequeño conflicto, ¿ya? Entonces aquí tenemos la iglesia de Éfeso. La primera significa hijo mítico del río Caistro, el nombre de la ciudad. Características positivas: que aborrece las falsas doctrinas. Características negativas: que ha dejado su primer amor. La interpretación dispensacionalista dice que esta iglesia va a existir en la que existió hasta el año 100. Después venía la iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra o sufrimiento. Las características
positiva es que es una iglesia que fue perseguida, fiel y rica espiritualmente. Características negativas ninguna. Entonces ahí tenemos la número 2, es una buena iglesia. En la interpretación dispensacionalista corresponde al periodo de la iglesia que tiene que enfrentar persecuciones entre los siglos 2 y 3. La tercera iglesia es la de Pérgamo. Pérgamo significa casamiento, viene de pergamino también. Las características positivas de esta iglesia es que no negaba la fe, habla del trono de Satán. Y las características negativas es que se permite el camino o el lucro de Balaán y Barak y el nicolaísmo. La interpretación dispensacionalista de esta iglesia dice que es la que existió desde el edicto de Constantino en el siglo IV y también hasta la Edad Media. Después tenemos la iglesia Tiatira, que significa sacrificio. Las características positivas que tiene buenas obras, características negativas es que toleran a Jezabel y también aparece el nicolaísmo como un problema y se refiere, según la interpretación dispensacionalista, a la Edad Media y el papado romano. Después tenemos la quinta iglesia que sería la iglesia de Sardis, que habla de un remanente, los que salieron fuera. Las características positivas son personas dignas y las características negativas que es fría y muerta espiritualmente y que algunos la asignan a la iglesia que vive la Reforma Protestante. Después tenemos la iglesia número 6, que es la iglesia de Filadelfia, significa amor fraternal. La característica positiva es que hay una puerta abierta, características negativas ninguna, y la interpretación dispensacionalista tiene que ver con la época de la historia de la iglesia donde se preocupan de las misiones y del evangelismo, algo que ocurre después de la Reforma Protestante, siglo XVII y siglo XVIII. Después viene la última iglesia, que es la de la Odisea, que significa justicia al pueblo. Característica positiva no tiene ninguna. Negativa, que es tibia, fría y desnuda. Y en la interpretación dispensacionalista es la iglesia que estará previa a al regreso de Jesucristo, al arrebatamiento. Por eso dice ahí una iglesia apóstata de la gran tribulación. En general, las dos buenas iglesias, las mejores, es la número 2 y la número 6. Las demás, todas las impares son malas y la 4 está entre qué es y qué no es. Otras cosas que tenemos que decir con respecto a las 7 iglesias, por ejemplo, en cuanto a la de Éfeso, la característica de Jesucristo que sale aquí, que sostiene las estrellas, que pasea en medio de la menorá. La advertencia negativa es que les pide que se arrepientan, que quitará el menorá del lugar, y la promesa al vencedor, comer el árbol de la vida del paraíso. La iglesia de Esmirna, a Cristo lo identifica como el primero y el postrero, como el que estuvo muerto y vivió. Advertencias negativas ninguna, y las promesas que no sufrirá daño en la segunda muerte. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo. A Jesucristo se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Las advertencias para esta iglesia es que se debe arrepentir y pelearé contra ti con espada. Y la promesa a los vencedores acá es que disfrutarán del maná escondido y de una piedrecita blanca. La cuarta iglesia es la de Tiatira. Allí aparece Cristo como Hijo de Dios con ojos de llama de fuego. Las advertencias negativas es que arrojada en cama y muerte a los hijos. Y la promesa que se le da a los vencedores es autoridad y la estrella de la mañana. Luego tenemos la iglesia de Sardis. La característica de Cristo es que Él tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las advertencias negativas: vendré sobre ti como ladrón. Y las promesas al vencedor es que se da vestido de vestidura blanca y que su nombre estará en el libro de la vida. Después aparece la iglesia de Filadelfia. La característica de Cristo es que Él es santo, es verdadero, que tiene la estrella de David. No hay ninguna advertencia negativa. Y las promesas al vencedor es que será columna en el templo de Dios. Y por último, la iglesia de la Odisea. A Cristo lo identifica como el Amén, como el testigo fiel, como el principio creador. Las advertencias negativas
sé celoso y arrepiéntete. Y promesas al vencedor que se siente en el trono de Dios. Ahí concluimos y pasamos a la clase de hoy, que vamos a estar mirando lo que continúa después del mensaje a las 7 iglesias. Entonces, en cuanto a la introducción de esta clase, tenemos que decir que el capítulo 1 del libro de Apocalipsis es una introducción, una presentación. Ahí se presenta la visión de todo el libro y se introduce la siguiente sección, que es el mensaje a las 7 iglesias. Como venido de parte de un hombre de larga túnica, cuyos cabellos eran blancos, que en su mano tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada de doble filo. Aquí se está haciendo una clara referencia a Cristo resucitado. El mensaje de las iglesias que aparece en el capítulo 2 y 3, que es el que vimos en la clase anterior, es una serie de evaluaciones buenas y malas a 7 comunidades que terminan con un reto y la inspiración para vencer. Las comunidades tienen una relación específica en la época del autor. Las teofanías de Dios, que es lo que vamos a estar viendo hoy día, capítulo 4, se presenta un conjunto de símbolos que representan la majestad de Dios, haciendo alusión a las teofanías más importantes del Antiguo Testamento: la zarza ardiente, el monte Sinaí, la vocación de Isaías y la visión de Ezequiel en el río Quebar. También será parte de la clase de hoy el capítulo 5, que habla del Cordero. Aquí se presenta en contraste pero en unidad con la sección anterior. La humildad y poder del Cordero, o sea, de Cristo, como el único que es capaz de entender al principio el designio de Dios y por lo tanto de abrir el libro de los 7 sellos, una sección siguiente. Los 7 sellos aparecen entre el capítulo 6 y el 8 de Apocalipsis. En esta sección abundan los símbolos numéricos y cromáticos. La sección comienza con la famosa descripción de los 4 jinetes del Apocalipsis, que llevan numerosas plagas a la humanidad. Durante la apertura de cada sello, se desarrollan también las visiones del cataclismo naturales que concluyen con el juicio final. Entonces, vamos al texto bíblico, a esta sección que va del capítulo 4 al 6 del libro Apocalipsis. Vemos un cambio de escenario entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Ahora se presenta un escenario celestial. Para anticipar el capítulo 4, como bosquejo, tenemos que decir que va a aparecer un trono y que en ese trono estará sentado el Padre Creador. Parte el versículo 1 con la expresión sube acá, que es una invitación que se le hace a Juan para que cambie del escenario terreno al escenario celestial. Después de estas cosas, es el comienzo de la tercera parte del libro que menciona el 1:19, y Cristo lo invita a Juan a subir. Del versículo 2 al 8 tenemos el Padre y los demás personajes que van a aparecer en esa descripción, siendo lo central o la centralidad del trono en esa visión. Versículo 2 y 3 se va a destacar el que estaba sentado en el trono. Versículo 4 al 6 habla de los demás y su relación al trono. Entonces en el versículo 4 habla alrededor del trono había 24 ancianos con tronos y coronas. En el versículo 5 dice que del trono salían relámpagos. En el versículo 6, delante del trono y junto al trono están los espíritus, como un mar de vidrio, y 4 seres vivientes. Entonces leamos esta porción bíblica. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Entonces parte esta porción bíblica o este capítulo indicándonos que después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo.
Entonces, al mirar y ver una puerta abierta es como una invitación a subir y mirar. Y dice justamente, la primera voz que yo había oído que hablaba como trompeta me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después. Y cuando él sube ve más o menos una imagen como esta, ya un trono principal, 24 tronos que rodean y alrededor del trono hay 4 seres vivientes. Entonces ahí es la imagen que da el texto bíblico de los 4 seres vivientes. ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Son las implicancias que siempre nosotros queremos conocer. Se estima que los 24 ancianos son 12 que representan al pueblo de Israel, porque habían 12 tribus, y 12 que representan a la iglesia en la figura de los apóstoles. Y los 4 seres vivientes se estima por la descripción que se da que son los evangelios. El de Mateo que presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá, el de Marcos como el Cristo que ha venido a servir, igual que un buey que sirve. Luego tenemos a Lucas, que lo presenta como el Hijo del Hombre, y Juan como un águila más universal. Sigamos leyendo versículos 7 al 11. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces el Apocalipsis de Juan nos cuenta lo que estamos viendo del versículo 6, que junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Eso no es literal, los ojos representan los muchos testigos que aparecen en los evangelios. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Dice el versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Termina esta porción bíblica del capítulo 4 indicándonos que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces ahora va a aparecer la figura del león y el cordero. Las cosas que han de ser están en el capítulo 5, versículo 1 a 7, después de esto, después de esa visión, después de cambiar el escenario, después de estar arriba en el cielo, de mirar los 24 ancianos que están sentados en el trono, los 4 seres vivientes. Entonces va a aparecer la figura del rollo de los 7 sellos con la idea de buscar quién lo puede abrir. Y la pregunta del ángel fuerte y las lágrimas de Juan se destacan acá. Veamos y leamos para entender de qué se trata esto. Dice el león y el cordero, capítulo 5 del 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces ahí están el rollo de los 7 sellos. Aquí vamos a ver esto de león a cordero. Sigamos leyendo versículos 6 al 10. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero,
como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice el versículo 9, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. En el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11 al 14 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué decían según Apocalipsis 5:12? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, en esta visión de los 7 sellos, que aparece en el capítulo 5, aparece el león Cordero, quien es digno de abrir los sellos. Recordar que en este caso se identifica al león de la tribu de Judá. La tribu de Judá tenía un estandarte cuya imagen era un león, y por eso se repite en la Biblia esta frase: el león de la tribu de Judá, pero haciendo alusión a el Mesías que iba a venir. También representa la fortaleza y el poder, que son atributos de Jesús. En cuanto al Cordero inmolado, habla de su bondad y la mansedumbre, los 7 cuernos que están ahí mencionados, de su perfección y poder. Los 7 ojos y los 7 espíritus habla de la capacidad de Dios de ver toda la perfección. No es que tenga 7 cuernos ni 7 ojos, sino que es lenguaje simbólico. Y en el versículo 11 al 14, entonces vemos: todos los seres de la visión se unen en alabanza al que está en el trono y al Cordero, porque suyos son el poder, la gloria y la honra por todos los siglos. Luego dicen amén y se postran en silencio. Solo el silencio puede expresar lo inexpresable. Pasamos al capítulo 6. En el capítulo 6 se continúa con el mismo escenario presentado en los capítulos 4 y 5, o sea, un cambio de escenario arriba en el cielo. Comienza una nueva acción. Cristo va a abrir los sellos. Y para poder leer el documento, primero se deben abrir los sellos. Pero no todos a la vez, sino que de uno en uno hasta abrirlo todo. Y aquí tenemos los 6 sellos primero. El primer sello, Apocalipsis 6, 1 y 2. Segundo sello, Apocalipsis 6, 3, 4. El tercer sello, capítulo 6, 5 y 6. Cuarto sello, capítulo 6, 7 y 8. Y estos primeros 4 sellos tienen que ver con los 4 jinetes del Apocalipsis. Después lo vamos a ver en detalle. Apocalipsis 6, 9 y 11 está el quinto sello, y Apocalipsis 6, 12 al 17, el sexto sello. Estos sellos demuestran que Dios está al control de todo, que Él es soberano. Recuerda que cada calamidad proporciona una nueva oportunidad para que el hombre caído se vuelva a Dios. Entonces aquí que vamos a ver los juicios de Dios reflejados en el libro de Apocalipsis a través de 3 formas: los sellos, las trompetas y las copas. Sellos, trompetas y copas. El tema está que el séptimo sello corresponde a las 7 trompetas, y la séptima trompeta corresponde a las 7 copas. Y esto va increciendo, o sea, de menor a menor, de menor a mayor. Entonces los sellos son juicios sobre la tierra,
más suave, la trompeta más fuerte y las copas mucho más fuertes. Por eso dice que la trompeta número 7 desata las 7 copas de la ira de Dios. Veamos qué dice el capítulo 6 del 1 al 8, hablando de los 4 jinetes del Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces en Apocalipsis 6, cada vez que Cristo abre un sello, los seres vivientes dicen: ven y mira. Aparecen 4 caballos, cada uno con color diferente y con jinetes diferentes. Entonces esto es lo que se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis, y que tenemos el futuro del cristianismo revelado. El primer sello, caballo blanco. Segundo sello, caballo bermejo. El segundo sello es el caballo que quita la paz, hace que se maten unos a otros y se le da una gran espada. El tercer sello, el caballo negro, habla de balance, hambre y ración. El tercer jinete, el del caballo negro, muestra que simboliza el hambre que sigue la guerra. El pan está racionado. Se dice que 2 libras de trigo por un denario, que era el pago de un jornal, y 6 libras de cebada. Hay que considerar que 2 libras de trigo era equivalente como casi a 1 kilo, y 6 libras de cebada casi 3 kilos por un denario. Habla de la escasez y la grande necesidad. El cuarto sello, que es el caballo amarillo, habla de la muerte. Entonces el caballo amarillo representa la pestilencia y su nombre es muerte, a comparar con el 2014. Mata un cuarto de la tierra con espada, con hambre, con mortandad, con fieras del campo. Ojo, no explico más esto porque hay un grupo que va a disertar, entonces era para no estar repitiendo la información que nos va a dar el grupo correspondiente. Capítulo 6, versículo 9 al 17, continúa la historia de los sellos. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los muertos que por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces el quinto sello, los mártires piden venganza. Jesús mencionó a los discípulos que serían perseguidos. Aquí se da un clamor simbólico. No sale de creyentes vivos, sino simbólicamente de sus almas, como cuando murió Abel. Dios nunca olvidará lo que hicieron a sus hijos fieles. En Daniel se menciona que se pisotearía y hollaría a los santos. Pero el momento de la vindicación, el hasta cuándo, falta, ya que todavía no ocurrió la persecución del tiempo del fin. Dios vindicará a los mártires y dará su ira a sus asesinos. Mediante la visión del quinto sello se nos ofrece prueba irrefutable de que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Juan ve cuerpo físico.
o sea, cuerpos físicos no, sino almas. Seres muertos no, sino las almas de los que habían sido muertos. Seres inconscientes o dormidos no, sino almas conscientes. Luego tenemos el sexto sello, hay un terremoto, los montes y las islas se remueven, el sol se pone negro, la luna en sangre, las estrellas caen, el cielo se desvanece. El colapso de todo tipo de gobierno humano provoca un espantoso terror al llegar el gran día de la ira de Dios, que también se va a repetir en Apocalipsis 14:10, 15:1, 16:1 y 19:14. Entonces, haciendo un recuento en cuanto a la apertura de los 7 sellos, el primer sello era el jinete del caballo blanco. Vamos a después averiguar quién era ese jinete. El segundo sello, el jinete del caballo rojo. El tercer sello, el jinete del caballo negro. El cuarto sello, el jinete del caballo verde o amarillo. El quinto sello, los mártires. El sexto sello, los desastres naturales. Después viene una visión intermedia, donde aparecen los 144.000 y la gran multitud de los que se salvarán, en Apocalipsis capítulo 7, y el séptimo sello se menciona en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, con esta salvedad de un silencio, y el séptimo sello da origen al comienzo de las 7 trompetas. Entonces veamos qué dice el capítulo 7. Hay un intervalo entre el sello 6 y el sello 7. Ese intervalo es el capítulo 7 de Apocalipsis. Este es un paréntesis de gracia. Aquí hay dos visiones diferentes. Por un lado está la visión que está relacionada con Israel, el capítulo 7 del 1 al 8, y con los gentiles, capítulo 7 del 9 al 17. Macker agrega, comentarista bíblico, que todo el capítulo está dedicado a los santos, es más una cima que una pausa. La pregunta planteada en el sexto sello, ¿quién puede mantenerse en pie? Que está mencionada en el 6:17, Juan da la respuesta. Los 144.000 y la multitud innumerable que se describe ahí. No las personas que piden a las montañas y a las rocas que los oculten a la ira divina, sino los santos que están delante del trono. Son los que Dios ha sellado, son lavados en la sangre del Cordero y vestidos de túnicas blancas con ramas de palma en las manos. Veamos qué dice el capítulo 7 del 1 al 8, hablando de los 144.000. Después de esto, dice el versículo 1, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Entonces, Apocalipsis 7, del 1 al 3, aparecen estos ángeles que detenían los 4 vientos, con la orden de no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Y luego viene el sellamiento mencionado en el capítulo 7, versículo 3. Aquí se está hablando de los 144.000. ¿Quiénes son? Recordar que nos decía que eran judíos, 12.000 de cada tribu. Tenemos la multitud vestida de ropa blanca en esta porción que va del versículo 9 en adelante. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
La gran multitud vestida de ropas blancas. El objetivo acá es identificar y señalar el significado de la gran multitud vestida de blanco en Apocalipsis 7. En esta porción del versículo 9 en adelante, Juan describe ahora la gran multitud vestida de ropas blancas que aparece en su visión en el punto medio del periodo de la gran tribulación. Él señala que esta multitud está formada por un número tan grande de personas que es imposible contar. Él las ve cuando están de pie ante el trono, frente al Cordero. Ellos visten ropa blanca y sostienen palmas en las manos. Juan observa cuando ellos alzan sus voces en un grandioso canto de alabanza a Dios. Cuando escucha a los ángeles, los ancianos y los cuatro seres vivientes responder para afirmar que Dios es digno de recibir la adoración celestial. Versículo 13 en adelante, veamos qué dice el texto bíblico en cuanto a la multitud vestida de ropas blancas. Dice entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, en esta porción de Apocalipsis 7, 13 al 17, uno de los ancianos me preguntó, ¿estos que están vestidos de blanco quiénes son y de dónde vienen? Y eso usted lo sabe, mi señor le respondió. Y él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Esa es otra versión, ¿ya? Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 7, 17. Entonces, aquí hay una mención especial a la correlación entre los capítulos 21 y 22. En el 7.3 aparece el sello en la frente y también en el 22.4. Se mencionan 12 tribus de Israel del 7 del 4 al 8, igual que el 21.12. Se mencionan las naciones en el 7.9 y también en el 21, 24, 26. El trono de Dios en el 7.9, en el 7.15, también en el 22.1 y 22.3. El servicio prestado en el 7.15 versus el 22.3. El templo en el 7.15 y luego en el capítulo 21-22. La morada de Dios también en el 7.15 y en Apocalipsis 21.3. Y finalmente Set y manantiales de agua en el 7.16 y 17 y en el capítulo 21.6. Ahí estaría el temario para la prueba que viene. De acuerdo que dije que la vamos a hacer en la clase siguiente, producto de que tenemos que escuchar eh, las disertaciones. Entonces son las 70 semanas de Daniel, enseñanza y lecciones del libro de Daniel, por qué estudiar el libro de Apocalipsis, cuáles son las escuelas de interpretación, preterista, historicista, idealista y futurista, saber en qué consiste cada una de ellas, en qué consiste la interpretación ecléctica, quién es el autor de Apocalipsis, quiénes son los destinatarios, la fecha del libro, el propósito de este libro, el tema del libro, el contexto histórico, la isla de Pasmo, la estructura del libro, posturas pre, media y post-tribulación, descripción de Cristo, prerrogativas de Cristo, tres testimonios, exégesis bíblica, la pauta para interpretar los símbolos, las 7 iglesias de Apocalipsis, el escenario celestial, que es el capítulo 4, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, el león y el cordero, los 7 sellos y los 144.000. Hasta ahí llegaría el temario de la prueba número 2. Que Dios les bendiga.